Hoy nos adentramos en el sistema educativo de la República Dominicana. Exacto. Tenemos un documento fascinante que nos da una vista única, como desde adentro, de cómo se está moldeando la educación en este país. Sí, es como un mapa, ¿no? Un mapa detallado de cómo se busca preparar a las nuevas generaciones. Me encanta la analogía del mapa, y lo que me intriga es que este documento no se limita solo a lo académico. Habla de competencias fundamentales, de tecnología, de formación técnica. Totalmente. Busca ir más allá de simplemente transmitir información, ¿verdad? Exacto. Busca una formación integral. Eso es. Antes de sumergirnos de lleno, me gustaría plantear una pregunta para nuestros oyentes. A ver. ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en un país como República Dominicana? Piensen en su contexto social, su historia, su cultura. Una pregunta clave, sin duda. Y compleja, complejísima. Pero bueno, empecemos por lo básico, ¿no? ¿Cómo se estructura este sistema educativo? Claro, el sistema educativo dominicano se divide en varios niveles, comenzando por la educación inicial, la primaria. Ajá. Luego en la secundaria encontramos 3 ramas: académica, técnico-profesional y artística. 3 ramas, wow. Eso ya nos dice mucho sobre la variedad de opciones que ofrece. ¿Qué implicaciones tiene esta estructura, sobre todo a nivel de secundaria? Buena pregunta. Por un lado, permite que los estudiantes elijan un camino que se ajuste a sus intereses, a sus habilidades, desde temprano. Claro. Pero por otro lado, implica un desafío, ¿no? En términos de recursos y de la especialización de los docentes. Claro, claro. Cada rama requiere una formación y unos recursos específicos. Y hablando de formación, mencionaste algo clave: competencias fundamentales. No solo se trata de memorizar datos, ¿verdad? No, para nada. ¿Cómo se traduce este concepto en habilidades prácticas para los estudiantes? Imagina que las competencias fundamentales son como las herramientas que los estudiantes necesitan para la vida. No es solo saber matemáticas o historia, sino poder usar ese conocimiento de situaciones reales. Hablamos de pensamiento crítico, resolución de problemas, trabajo en equipo. Exactamente. Y el documento enfatiza que estas competencias deben desarrollarse a lo largo de todo el sistema educativo desde la infancia. Es un enfoque que va más allá del aula, ¿no? ¿Sí? Busca formar ciudadanos que se integran a la sociedad, que puedan contribuir positivamente. Precisamente. Y aquí el documento también señala algunos desafíos importantes. Por ejemplo, se observa una disminución de las tasas de asistencia a medida que los estudiantes crecen, En serio. especialmente en el caso de las mujeres. Un dato preocupante. ¿Qué factores crees que influyen en esta situación? Bueno, sin duda hay factores socioeconómicos y culturales que juegan un papel importante. Por ejemplo, en algunas zonas rurales, las niñas pueden verse obligadas a abandonar la escuela para ayudar en las tareas del hogar o para trabajar. Claro, comprendo. Abordar estas problemáticas es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Totalmente de acuerdo. Dejando de lado la estructura, hablemos de cómo se concibe la enseñanza y el aprendizaje. El documento pone un gran énfasis en el aprendizaje significativo, ¿no? Sí. Un término que suena muy prometedor. ¿En qué se diferencia este enfoque de la enseñanza tradicional? En la enseñanza tradicional, digamos, el profesor suele ser el protagonista, ¿no? Transmite información a los estudiantes y muchas veces ellos la reciben de forma pasiva. El aprendizaje significativo busca cambiar esto. ¿Y cómo se logra ese cambio? Se trata de conectar los nuevos conocimientos con lo que el estudiante ya sabe, con sus experiencias, con su realidad. Es decir, hacer que el aprendizaje sea relevante para sus vidas. Exacto. Y esto implica un cambio de roles. El estudiante pasa a ser el centro, el protagonista de su propio aprendizaje. Un cambio radical, ¿No? sin duda. ¿Qué ejemplos concretos encontramos en el documento sobre cómo se implementa este aprendizaje significativo? Se mencionan varias estrategias. Por ejemplo, el diálogo socrático, una técnica que fomenta el pensamiento crítico a través de preguntas. En lugar de dar respuestas, se plantean preguntas que invitan a reflexionar. Me encanta. También se habla de las estrategias de inserción en el entorno, que buscan conectar el aprendizaje con la realidad del estudiante. Por ejemplo, en lugar de solo leer sobre la historia dominicana en un libro, podrían visitar un museo o entrevistar a personas mayores, ¿no? Exacto. Se busca que el aprendizaje sea una experiencia viva, que tenga un impacto real en la vida de los estudiantes. Y hablando de experiencias, ¿te parece si nos adentramos en las particularidades de algunas áreas del currículo? Me parece perfecto. Empecemos con lengua española. Juega un papel fundamental en la construcción de la identidad y la cultura de un país. Claro, en esta área el currículo se centra en desarrollar la capacidad de los estudiantes para analizar, producir y reflexionar sobre distintos tipos de textos. ¿Y a qué tipo de texto se refiere? ¿Se limita a los clásicos de la literatura? No, para nada. Se incluyen géneros diversos: la noticia, el afiche, la guía turística,
el informe de lectura, la entrevista. ¡Wow! Una variedad impresionante. ¿Y cuál es el enfoque? ¿Se trata solo de dominar la gramática y la ortografía? Va mucho más allá. Yeah. Se busca conectar las habilidades lingüísticas con situaciones reales y con problemáticas sociales. Es decir, que los estudiantes no solo aprendan a leer y escribir, sino que usen el lenguaje para comprender y transformar la realidad. Exactamente. Y este enfoque se intensifica en el segundo ciclo de la secundaria, que abarca los estudios preuniversitarios. Ya veo. Se profundiza en la complejidad de los textos y se fortalece el dominio del lenguaje. Claro, a medida que avanzan, se enfrentan a mayores desafíos. Y hablando de desafíos, ¿qué nos puedes contar sobre el área de matemáticas? Sigue siendo el coco para muchos estudiantes. Bueno, las matemáticas siempre son un reto para algunos, pero el currículo dominicano busca cambiar esa percepción. Se promueve el uso de herramientas que fomenten el razonamiento lógico, la argumentación, la representación gráfica. Suena que se busca que las matemáticas sean más accesibles, ¿no? Más conectadas con la realidad. Así es. El objetivo es que los estudiantes puedan aplicar los conceptos matemáticos para resolver problemas de la vida real. Resolver problemas, esa es la clave. Y hablando de problemas, ¿qué nos puedes contar sobre el área de ciencias de la naturaleza? ¿Cómo se aborda la enseñanza de la ciencia en un mundo tan tecnológico? El documento enfatiza la importancia de contar con laboratorios bien equipados para la enseñanza de las ciencias. Eso habla de un compromiso con la alfabetización científica, ¿no? Dotar a los estudiantes de las herramientas para comprender el mundo. Precisamente. Se busca un equilibrio entre la comprensión conceptual y la experimentación práctica. Me imagino a los estudiantes realizando experimentos, formulando hipótesis, descubriendo el mundo a través de la investigación. Esa es la idea. Y en ciencias sociales, ¿qué te parece si exploramos la historia y la cultura dominicana? Me encantaría. ¿Qué temas se abordan en esta área? ¿Cómo se busca que los estudiantes comprendan su propia identidad? El currículo de ciencias sociales se enfoca en temas como la formación de la identidad nacional, la historia de la isla, los procesos sociales, políticos y económicos del país, los derechos humanos. Temas cruciales para comprender la realidad dominicana. ¿Y cómo se abordan estos temas en el aula? ¿Se limita a la memorización de fechas y nombres? Para nada. Se utilizan diversas metodologías, incluyendo el análisis de fuentes, la investigación, el debate. Un enfoque dinámico que invita a los estudiantes a ser investigadores, pensadores críticos. Sí, ciudadanos activos. Y ahora, pasemos al área de artes. ¿Cómo se fomenta la creatividad en el sistema educativo dominicano? ¿Qué lugar ocupan las artes? El currículo de artes integra las disciplinas visuales, escénicas y aplicadas. Busca fomentar la creatividad, la expresión personal y la apreciación cultural. Un festín para los sentidos. ¿Y qué papel juega la tecnología en la educación artística? Se promueve el uso de la tecnología como herramienta para la creación, la investigación, la comunicación. Es decir, se busca que los estudiantes no solo sean consumidores de arte, sino también creadores, usando las herramientas del siglo XXI. Exactamente. Y hablando de herramientas, no podemos olvidar el rol fundamental de la tecnología en la educación en general. La tecnología como aliada del aprendizaje. Un tema que genera muchas expectativas y algunos debates también. Cuéntanos más sobre cómo se integra la tecnología en el sistema educativo dominicano. El documento destaca la importancia de integrar la tecnología en todas las áreas, no solo en informática. ¿Y cómo se traduce eso en la práctica? Se propone usar recursos digitales para aprender idiomas, para la modelación matemática, la investigación en ciencias sociales, la creación artística. Un abanico de posibilidades. La tecnología bien utilizada puede abrir un mundo de oportunidades para el aprendizaje. Sin duda. Y para aprovechar al máximo estas oportunidades, es fundamental el papel del docente. El maestro, la maestra. Figuras clave en todo esto. ¿Qué características se destacan en el documento? ¿Cómo se concibe al docente en este sistema tan dinámico? Se describe al docente ideal como un facilitador del aprendizaje, un guía, un orientador. Más que un transmisor de información, ¿no? Un acompañante en el camino del conocimiento. Exactamente. Se resaltan cualidades como la capacidad de comunicación, la adaptación a las necesidades de cada estudiante, el compromiso con la formación continua. Es decir, se espera que los docentes sean profesionales altamente capacitados, comprometidos con la educación de las nuevas generaciones. Así es. Y este enfoque centrado en el estudiante, en el aprendizaje significativo y en el uso de la tecnología nos muestra un sistema que busca adaptarse a los desafíos del siglo XXI. Sin duda. Y ahora, volviendo a la pregunta del inicio, ¿cuáles son los mayores desafíos y oportunidades que enfrenta la educación en la República Dominicana? Bueno, creo que hemos visto algunos de esos desafíos. Las tasas de deserción escolar, la necesidad de invertir más en infraestructura y tecnología, la formación docente continua. Cierto.
Pero también hemos visto las grandes oportunidades que ofrece el sistema. El enfoque en el desarrollo de habilidades, la integración de la tecnología, la diversidad de opciones. Exactamente. Y para aprovechar al máximo estas oportunidades, es fundamental el compromiso de toda la sociedad. Familias, docentes, instituciones, el Estado, Un trabajo en equipo para construir un futuro mejor a través de la educación. sin duda. Y para seguir reflexionando sobre este futuro, ¿qué te parece si en la próxima parte exploramos un poco más a fondo el rol de la formación integral humana y religiosa? Me parece una excelente idea. Retomamos nuestra inmersión en el sistema educativo dominicano. Antes de la pausa, estábamos a punto de explorar la formación integral humana y religiosa. Sí, una dimensión que va más allá del académico y que, como decías, busca nutrir el espíritu. Me genera curiosidad cómo se aborda este tema en un contexto educativo. Es un aspecto clave en el currículo. No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de formar personas con valores éticos, con una visión integral del mundo y de su lugar en él. Entiendo. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Qué tipo de contenidos se incluyen en esta área? Se busca desarrollar en los estudiantes una conciencia ética, el respeto por la vida, la comprensión de diferentes tradiciones religiosas y la capacidad de tomar decisiones responsables. Hablamos de valores fundamentales para la convivencia en una sociedad tan diversa como la dominicana, ¿verdad? Exacto. Se trabajan conceptos como la dignidad humana, los derechos humanos, la justicia social, la solidaridad, el cuidado del medio ambiente. Con temas que invitan a la reflexión, al diálogo, al compromiso. ¿Y qué metodologías se utilizan para abordar estos temas tan complejos? El documento propone un enfoque activo que involucre a los estudiantes en la experiencia de aprendizaje. Se utilizan técnicas como el estudio de casos, debates, dramatizaciones, análisis de textos bíblicos, visitas a diferentes comunidades religiosas. Interesante. No se limita a un solo enfoque. Se busca una experiencia multidimensional, ¿no? Que integre la reflexión, la acción, el contacto con la realidad. Precisamente. El objetivo final es formar ciudadanos conscientes, responsables y comprometidos con el bien común. Un objetivo ambicioso, pero sin duda necesario en el mundo actual. Y para complementar esta formación integral, ¿qué nos puedes contar sobre educación física? A veces se ve como una materia secundaria, pero creo que juega un papel fundamental en el desarrollo de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. En el currículo dominicano, la educación física no se limita solo a la actividad física. Se busca promover un estilo de vida saludable, pero también desarrollar habilidades sociales, emocionales, cognitivas. Me gusta esa visión integral. ¿Qué tipo de actividades incluyen? El currículo incluye deportes, juegos tradicionales, actividades recreativas y ejercicios que promuevan la salud física y mental. No solo se trata de correr y saltar, ¿verdad? Para nada. También se busca desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, el liderazgo, la disciplina, la perseverancia, la capacidad de manejar la frustración. Habilidades que, como dices, les serán útiles no solo en el deporte, sino en la vida en general. Exacto. La educación física bien enfocada puede ser una herramienta poderosa. Y hablando de formación integral, no podemos dejar de mencionar el aprendizaje de idiomas. En un mundo globalizado, ¿qué enfoque se le da en el currículo? El documento destaca la enseñanza del inglés y del francés, idiomas clave para la comunicación en el mundo actual. Claro, dominar estos idiomas abre puertas. Pero se trata solo de aprender gramática y vocabulario. No solo eso. El currículo busca desarrollar no solo las habilidades lingüísticas, sino también la comprensión intercultural. Es decir, aprender a comunicarse con personas de diferentes culturas, ¿no? Comprender sus perspectivas, valorar la diversidad. Exactamente. El aprendizaje de idiomas, desde este enfoque, se convierte en una herramienta para construir un mundo más interconectado, más tolerante. Un mundo donde la comunicación fluya sin barreras. Se mencionan otros idiomas, además del inglés y el francés. El documento se centra en estos dos, pero reconoce la importancia de promover el multilingüismo y el respeto por las lenguas maternas de los estudiantes. Un punto importante en un país con una rica diversidad lingüística. Y ahora, habiendo explorado el currículo, me gustaría volver a una pregunta del inicio. ¿Cómo puede la educación contribuir a una sociedad más justa, más equitativa? Una pregunta fundamental, que nos invita a ir más allá de la simple transmisión de conocimientos y a reflexionar sobre el verdadero impacto de la educación. Exacto. ¿Cómo puede la educación ser un motor de cambio social? ¿Cómo puede contribuir a cerrar las brechas de desigualdad que aún persisten? Creo que la respuesta es multifacética. Por un lado, la educación debe ser accesible para todos, sin importar su origen, su género, sus capacidades, sus creencias. Hablamos de un derecho fundamental, ¿verdad? Que debe ser garantizado por el Estado. Así es. Pero no basta con garantizar el acceso. La educación debe ser de calidad, debe ser relevante para las necesidades de los estudiantes y de la sociedad. Una educación que no solo transmite información, sino que también forme ciudadanos críticos.
capaces de analizar la realidad, de cuestionar las injusticias, de proponer soluciones. Exactamente. Y para lograr esto, es fundamental que la educación promueva la inclusión, el respeto por la diversidad, la valoración de las diferencias. Una educación que no homogenice, sino que celebre la riqueza que aporta cada individuo. Y por supuesto, la educación debe brindar a todos los estudiantes las mismas oportunidades para desarrollar su potencial, para alcanzar sus sueños, para construir un futuro mejor para sí mismos y para su comunidad. Independientemente de sus circunstancias, todos los estudiantes merecen una educación que les permita crecer, aprender, contribuir a la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y creo que el sistema educativo dominicano, con sus aciertos y desafíos, está dando pasos importantes en esa dirección. Hemos visto, a lo largo de nuestra inmersión, un sistema que busca innovar, que se adapta a los cambios, que busca formar ciudadanos integrales, pero, como bien dices, aún queda mucho por hacer. Sin duda. Y para profundizar en esta reflexión, ¿qué te parece si en la siguiente parte de The Deep Dive analizamos el rol del docente en la construcción de una sociedad más justa y equitativa? Me parece una excelente idea. Después de todo, son los docentes quienes están en la primera línea de este proceso de transformación. Y retomamos nuestro Deep Dive en el sistema educativo de República Dominicana. En esta última parte, como anticipamos, nos vamos a centrar en la figura del docente, en su rol en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Exacto. Tras explorar la estructura, las metodologías, los objetivos, Ajá, ahora nos toca analizar el corazón del sistema. el corazón. Quienes día a día hacen posible la educación. Los maestros, las maestras. Y no solo hacen posible la educación, Claro. tienen la gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, de moldear ciudadanos capaces de construir un futuro mejor. Sin duda, una tarea crucial. ¿Qué características destaca el documento como claves en la figura del docente ideal? Lo que más me llama la atención es que no se limita a una lista de conocimientos técnicos, ¿no? Ajá. Describe al docente ideal como un facilitador, un guía, un orientador. Más que un transmisor de información, un acompañante en el viaje de aprendizaje. Exactamente. Se resaltan cualidades como la capacidad de comunicación, la empatía, la creatividad. Habilidades que van más allá de lo académico. Sí, Hablamos de inteligencia emocional, ¿no? De conectar con los estudiantes, de inspirarlos. totalmente. Y también se hace hincapié en la importancia de la adaptación a las necesidades de cada estudiante. No es aplicar un molde único, sino reconocer la diversidad y potenciar el desarrollo de cada uno. Un desafío enorme en aulas con tantos estudiantes y realidades distintas. ¿Cómo se propone que los docentes aborden esta diversidad? El documento habla de la evaluación continua, la observación atenta, el diálogo con los estudiantes y sus familias. Se busca que el docente sea un investigador, Un investigador. un detective, ¿no? Que busca comprender las necesidades de cada estudiante para darle las herramientas que necesita para aprender. Es una visión del docente muy activa, muy comprometida. Y no solo comprometida con la enseñanza de contenidos académicos. El documento resalta la importancia del rol del docente en la formación de valores éticos, en el desarrollo de la conciencia ciudadana, la promoción de la tolerancia y el respeto por la diversidad. Volvemos a esa idea de la educación como motor de cambio social. Exactamente. Y para que esto sea posible, es fundamental que el docente sea un modelo a seguir, un ejemplo de los valores que busca transmitir. Un desafío aún mayor si tenemos en cuenta las condiciones laborales, los recursos, las problemáticas que enfrentan muchos docentes. Es cierto, el documento reconoce estos desafíos y hace un llamado a la sociedad a valorar la labor docente, a invertir en su formación, a crear las condiciones para que puedan desarrollar su tarea de la mejor manera. Porque, en definitiva, la calidad de la educación depende en gran medida de la calidad de los docentes. Totalmente. Si queremos una sociedad más justa, más equitativa, más humana, necesitamos invertir en quienes tienen la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a la pregunta que nos ha guiado a lo largo de este deep dive, creo que el sistema educativo dominicano nos muestra un camino interesante para reflexionar sobre cómo la educación puede ser una herramienta para la construcción de un mundo mejor. Un camino con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y sus desafíos, pero que sin duda nos invita a pensar en el poder de la educación. Y a reconocer la importancia de la figura del docente en este proceso. A quienes día a día, con pasión, con compromiso, se dedican a la noble tarea de educar. A ellos, a ellas, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento. Y a ustedes, queridos oyentes, los invitamos a seguir reflexionando sobre el rol de la educación en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa. Porque la educación es un tema que nos concierne a todos. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el sistema educativo de República Dominicana. Hasta la próxima.